Atención urgente, capítulo especial de los videos de Coach Mediantes. Estamos en condiciones de informarte que está en marcha una operación de proscripción y censura que se desarrollaría en las próximas semanas contra mí y contra mi socio Hilario. Efectivamente, de acuerdo a fuentes autorizadas, estamos en condiciones de confirmar que la empresa desarrolladora de la aplicación digital SnapCam, que es la que permitió que nos vieras a Honorio y a mí con el aspecto con el que nos viste en los videos hasta ahora, sea cancelada en las próximas semanas, y esto significa que ya no vas a poder vernos del modo en que nos viste hasta ahora. Con Hilario somos verdaderos representantes de la generación digital del siglo XXI. La aplicación que está a punto de ser discontinuada fue la clave que permitió que vos y todos los miembros de la comunidad de este canal nos vieran tal como nos han visto hasta ahora en los videos que ya subimos. Y esto está a punto de cancelarse por una decisión unilateral, inconsulta y arbitraria de los desarrolladores de esta app. Desconocemos los motivos para esta decisión unilateral y la verdad es que estamos muy dolidos porque pone en riesgo este hermoso proyecto del canal de Coach Mediantes que veníamos impulsando con tanto anhelo, con tanta ilusión hasta ahora. Repudiamos estas arbitrariedades que nos afectan en nuestra verdadera raíz. Exactamente, las decisiones inconsultas nos parecen totalmente inefectivas e inoportunas. Son mucho mejores las decisiones por consenso, ¿verdad, Honorio? Pero estamos dispuestos a resistir con todas nuestras fuerzas. No permitiremos que se detenga la historia. Nacimos para ayudarte a progresar y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Nos gustaría contar con tu apoyo para respaldarnos en la búsqueda de una solución para esta decisión. Somos personajes digitales, pero tenemos nuestros derechos. Hemos recibido expresiones de apoyo y respaldo de múltiples instituciones y de canales amigos de YouTube. Sería muy larga la lista de expresiones solidarias que hemos escuchado en los últimos días, pero quiero llevar a toda nuestra comunidad la tranquilidad de que no estamos solos. Así que les decimos a los desarrolladores de SnapCam, no lo hagan. Por favor. No lo hagan. Y si lo hacen, no les tenemos miedo. No mucho, al menos. Nos gustaría que lo piensen un poco más. Por mucho que intenten cancelar nuestra imagen, no lograrán hacernos callar. Seguiremos presentes en nuestro canal, aunque sea como voces en off, porque nuestra misión es ayudar al progreso de nuestra comunidad, pese a quien pese y caiga quien caiga. Por eso tu apoyo es importante. Si le ves valor a lo que empezamos a construir en el canal, déjanos tus comentarios abajo del video. En pocas palabras, lo que tenés que sentir es una empatía irrefrenable por nuestra condición de perseguidos digitales, de parias del metaverso. Lo digo y no puedo dejar de conmoverme cuando pienso en esas personas que me reconocen y me paran por la calle diciéndome: Honorio, lo tuyo es el metaverso. Es pensando en esos verdaderos desposeídos analógicos que tenemos una energía irrefrenable para seguir adelante. ¿Dónde van a encontrar una inteligencia artificial tan natural como la nuestra? Estamos recibiendo ahora mismo múltiples expresiones de afecto, de solidaridad, que agradecemos enormemente y nos dan fuerza para seguir. Nos llegan tweets, correos y mensajes por todas las redes. Algunos son individuales y otros son de personas que se agrupan y se organizan para respaldarnos. Por ejemplo, aquí nos llega un mensaje grupal firmado por Lío, Emiliano, Paulo, Julián, Ángel, Rodrigo, Lisandro, Lautaro, Alexis, Enzo, Cristian, Leandro, Nicolás, Nahuel, Marcos, Lionel. En fin, hay más firmas y no tengo el gusto de conocerlos, pero nos dicen: muchachos, así con muchas letras A, con ustedes nos volvimos a ilusionar, se merecen una copa como la nuestra. Una copa, dice. No estamos para brindar, gente, aunque muchas gracias por el gesto. Quiero informarte que estoy iniciando un viaje y gestiones en el exterior para lograr que el mundo nos respalde para detener esta locura. El planeta entero debe escuchar nuestro clamor. Y también quiero decirte que con Hilario estamos preparados para lo peor. Tenemos un plan B. Ah, sí, con Honorio llegamos a la conclusión de que sería muy bueno que, si se confirman los peores pronósticos y ustedes ya no pueden seguir viendo nuestra imagen aquí, una buena forma de darle continuidad al canal es que mi coach, el profe como lo llama
Honorio, en fin, Horacio Riesnik, que ustedes ya lo han visto en otros videos de este canal, sea quien sostenga el liderazgo de los próximos videos y que mantenga en alto entonces la antorcha de nuestra causa. Le pedimos a toda nuestra comunidad que confíen en el profe, en su capacidad de llevar adelante este canal en nuestra ausencia, aunque sea en nuestra ausencia visual. Sí, sabemos que el profe carece de la plasticidad digital que nos caracteriza a Hilario y a mí, que somos entes del siglo XXI, porque el profe proviene de ese antiguo mundo analógico del siglo XX. No obstante lo cual, Hilario y yo creemos que podrá hacer un digno papel en nuestra representación. Como ya les anticipamos, entonces, no nos vamos a ir del todo, porque nuestras voces se seguirán escuchando, y si nuestros reclamos son escuchados por los desarrolladores y los marketineros que construyeron Snapcam, y entonces Snapcam se mantiene activa, vamos a volver a encontrarnos con ustedes y aquí no habrá pasado nada. Y bien, yo los dejo ahora en manos de Hilario, ya que inicio mi gira mundial para recolectar apoyos y financiamientos para nuestra resistencia. Les recuerdo que una manera de apoyarnos es a través de la compra de las remeras y gorras con nuestra imagen de mártires que pondremos a la venta próximamente en su comercio amigo. Ese patrocinio será vital para darnos los recursos necesarios para avanzar en nuestra lucha contra lo que hemos dado en llamar el martillazo, esta verdadera opresión antidigital propia de un martillazo que estamos sufriendo nosotros como personajes digitales y quién sabe cuántos más otros personajes digitales a lo largo del mundo. Nos vemos. Bueno, parece que ya Honorio se fue, así que será cuestión de seguir adelante. Hola. ¿Horacio? Hilario me llamó inmediatamente y me puso al tanto de todo. Le expresé mi solidaridad y le agradecí su gesto y el de Honorio de confiarme el asumir un rol más activo en la producción de contenidos del canal, sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad de que ya no podamos ver sus imágenes en los próximos videos. Al mismo tiempo les confieso que sentí el gran peso de la responsabilidad que creo que me estaban otorgando, sobre todo cuando lo escuché a Hilario decir: te pido que me hagas acordar antes de que terminemos este video que te muestre las instalaciones del canal, así ya te vas familiarizando para jugar tu nuevo rol aquí. Quiero mostrarte dónde están las llaves de paso, la llave de gas, el disyuntor, el tablero, en fin, viste, todas esas cosas prácticas para que te puedas instalar con comodidad cuando subas videos al canal. Acordate de sacar la papelera de reciclaje todos los días antes de las 10 de la noche porque pasa el camión de la basura para retirarlo. En fin, bueno, estos detalles de orden práctico que ya te voy a contar, pero haceme acordar así no me olvido. Ok, Hilario, de acuerdo. Para ir cerrando este video fuera de programa, te digo que necesitaría un poquito más de orientación por parte tuya y de Honorio respecto de los contenidos que les gustaría que desarrollen en los próximos videos. Y por eso, en dirección a eso, tengo un par de preguntas para hacerte. Primero que nada, entender yo más cómo es que decidieron esto tan rápido. ¿Cómo fue esa decisión tan rápida que tomaron? Sí, todo empezó porque Honorio escuchó a un colega de otro canal de YouTube decir que se había enterado de que Snapcam iba a ser discontinuada en las próximas semanas y se puso como loco. Me llamó inmediatamente y me dijo: che, Hila, llámalo a tu profe porque tenemos que entregarle el control del canal. Yo me voy para Londres para iniciar una campaña internacional de denuncia contra este atropello. Vos quedate a cargo de todo. Y 5 minutos después estábamos grabando la primera parte de este video. Así fue. Por algo que habías dicho antes, yo me había quedado con la sensación de que es una decisión que habían tomado por consenso entre ambos. ¿No fue así entonces? Bueno, consenso. Honorio no es muy de decidir por consenso. En todo caso, consensúa consigo mismo, con sus voces interiores, como él lo llama. Hizo todo un video sobre eso. Sí, lo vi. ¿Y vos cómo te sentís con eso? ¿Cómo me siento? Y qué sé yo, mucho no me gusta, ¿viste? Él está acostumbrado a tomar decisiones de esa forma. Por ejemplo, las decisiones sobre el nombre del canal, el logo del canal, la música del canal,
las tomó él solo. No me consultó, o por lo menos, sí, qué sé yo. Me parece que no fui consultado para eso, para nada. Sí, si no recuerdo mal es como vos decís, y al mismo tiempo yo me quedé con la sensación de que él tuvo la intención de hacerse eco de tus propuestas de alguna manera, de integrarlas de alguna forma a lo que a él le gustaba y prefería. ¿Qué pensás de eso? Sí, es cierto, pero bueno, qué sé yo. ¿Y cuál era la segunda pregunta que tenías, Horacio? No, la segunda pregunta iba a ser cuál era el tema que te parecía prioritario desarrollar en los próximos videos, pero yo te diría que con lo que me acabas de contar, creo que esa pregunta ya está respondida. Ah, ¿sí? ¿Cómo es eso? ¿Qué tema vas a desarrollar? Por el modo en que Hilario y Honorio manejaron sus decisiones respecto del diseño de su canal y por el modo en que ahora toman decisiones al responder o al reaccionar a la novedad de que quizás sus imágenes ya no estén disponibles en los próximos videos, me di cuenta de que la toma de decisiones es en sí mismo un desafío para ambos. El modo en que están tomando decisiones respecto del canal parece no estar predefinido. Lo veo a Honorio muy lanzado a tomar decisiones por sí mismo y a Hilario disconforme con eso, pero sin expresarle a Honorio esa disconformidad. Es un caso particular de conversación difícil que no está ocurriendo entre ellos. La conversación que necesitan tener para ponerse de acuerdo respecto de cómo tomarán decisiones. Como no sé si dentro de poco tiempo dejaré de verlos, voy a lanzarme lo antes posible a producir algunos videos relacionados con la toma de decisiones. De mi parte esto va a ser algo así como un homenaje a Hilario y Honorio, tratando de aportar algo que creo que les habría agregado valor a ellos y por supuesto a la comunidad que ustedes forman y que espero que también lo reciba de ese modo. Personalmente les digo, el tema de toma de decisiones me parece bien interesante y a mí me afecta bastante cuando alguien toma una decisión que me impacta sin haberme consultado o puesto al tanto a tiempo. Cuando esto pasa, yo les puedo asegurar que mi reacción indudablemente es: Hola, profe. Disculpa la interrupción, pero tomé la decisión de intervenir de esta forma porque me parecía importante darle a nuestra comunidad una información de primerísima mano. Quiero avisarles que ya estoy en contacto directo con la Sociedad Mundial de Personajes Digitales para pedirles que tomen cartas en este grave asunto y asuman el papel que les cabe en la defensa de nuestros derechos digitales a escala global. Sé que en algún punto estoy asumiendo informalmente la representación de tantos personajes digitales como Hilario o como yo que puede haber en el mundo y que no tienen los medios para llegar hasta acá. Aprovecho también para decirles que hoy en Londres, como ustedes ven, es un día bastante soleado. Hay una temperatura de 18 grados centígrados. El aire está bastante agradable, lo cual es una rareza en el clima de esta ciudad. Así que, habiendo entregado a nuestra comunidad esta información estratégica, entonces, profe, te devuelvo el control del video y aprovecho para preguntarte cómo es eso del tema de decisiones que estabas por presentar en el video. Profe, profesor, Horacio, qué irresponsable. Horacio, no me digas que te bajaste del video. Pero ¿cómo puede haber tomado esta decisión unilateral sin consultarme? Pero no haberme equivocado al delegarle el control del canal en el futuro. En fin, a nuestra comunidad le digo, en cualquier momento vuelvo a conectarme con un flash informativo. Hasta el próximo.